5, 6. Yo se los leo. Tengo la versión nueva, la nueva versión internacional, la que tengo yo. Y dice así, versículo 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel, me dijo el Señor. Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su propiedad exclusiva. Apocalipsis, vamos con otro de Deuteronomio. Deuteronomio 7:6. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Isaías 61:6. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Les dirán, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. Jeremías 3:18. Tampoco a los sacerdotes levitas le faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca holocausto y queme ofrenda de grano y presente sacrificios todos los días. Lo repito, dice Jeremías 33:18. Tampoco a los sacerdotes levitas, los levitas eran los que adoraban, los dedicados a la adoración. Le faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca holocaustos, queme ofrendas de grano y presente sacrificios todos los días. Y voy a, dice en Apocalipsis 1:6, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el versículo base que quiero usar es primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. ¿Por qué leí tanto, hermano? Porque usted puede ver en Éxodo, Deuteronomio, en Isaías, en Jeremías, usted puede ver que en el antiguo, antes de Cristo, el Señor había separado a Israel, pero después de Cristo, el Señor nos separó a nosotros y la palabra sigue siendo la misma que era para Israel, es para nosotros. Así que también dice en Tito, que no lo leí, dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Tito dice eso, que Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Un pueblo elegido y dedicado a hacer el bien. Amén. Lo que yo quiero recalcarle en las versiones, usted en la Reina Valera va a encontrar también que dice que somos pueblo escogido, nación santa. No, más o menos todos los versículos dicen lo mismo, escogidos por Dios.
Lo que el Señor, cuando me dio esta palabra hace años, me hizo notar la palabra santa, real sacerdocio, pueblo santo. La palabra santo, pueblo santo, significa, es traducido, es en hebreo, kadosh. Y kadosh significa santo apartado, apartado de toda idolatría, de toda inmundicia, de toda contaminación. Y también está la palabra kadesh, que significa santificado para, apartado para. Y lo que el Señor me hablaba en aquel momento, que como iglesia hemos vivido apartados los que nos enseñaron, apartate del pecado, ¿verdad? Apartate de esto, apartate de aquello, no te contamines, tenemos que vivir apartados, que eso era ser santificado, según lo que nos enseñaron, que está bien, está perfecto. Pero lo que nos olvidamos y no nos enseñaron demasiado, que está la palabra Kadesh, que significa no solo somos apartados de toda la contaminación, de todo lo malo que al Señor le desagrada, sino que también somos santificados para, no solamente apartados, somos santificados para una obra, para un propósito. Lamentablemente hasta el día de hoy hay gente que es apartada para, pero solo son algunos, pastores, apóstoles, ¿verdad? Y ya conocemos la historia. Pero el Señor dice pueblo. ¿A quién el Señor vino a apartar? A un pueblo. Y vino a santificar a un pueblo. Y que en Cristo somos todos apartados para Él y santificados. Fuimos apartados, santificados por Él y apartados para una misión, para algo especial, para un plan de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros empezamos a comportarnos como el Señor quiere, apartarnos del mal, apartarnos del pecado, venimos a las reuniones y se nos pasan los años. De hecho hay muchos que tienen como 30 años o más del Evangelio. Creo que nosotros mismos tenemos como 30 años en el Evangelio. Cuando lo pienso digo, tanto tiempo estuve. Estoy con el Señor, o al menos aprendiendo recién ahora. Digo, ¿qué hice lo del tiempo que pasó? Estaba pensando que estaba siendo santificada, me estaba guardando, pero no estaba santificando mi vida, haciendo lo que Dios quería. Y nos damos cuenta de eso, que Dios me hablaba de esto, de años apartados de muchas cosas. Aunque por eso es el problema de la iglesia, que caen en pecado, que van, se vuelven, porque son apartados pero no saben para qué. Y los jóvenes ni hablar. ¿Cuánto te tenés que apartarte de esto porque hay que ser santo? ¿Y para qué? No le encuentran sentido a la vida. ¿Para qué? ¿Para qué me preocupo tanto por hacer esto, por agradar, por dejar? Y es lo que me explica el pastor siempre. Te enseñaban que tenías que dejar de fumar, que no podés hacer esto, que no haces lo otro, porque Cristo viene pronto. Pero ese no es el motivo de la santificación. Tenemos un propósito en la vida. Entonces, cuando pude entender esto, uno empieza a servir de otra manera. Y el Señor me trajo esto a recordarlo, para que podamos empezar a guardar nuestras vidas. Estaba escuchando el audiolibro de los generales de la fe y podía ver que eran hombres y mujeres como usted y como yo, y que algunos no querían obedecer al Señor, algunos con los testimonios de vida, pero que cosas que ni se puede imaginar. Pero ¿sabe qué pasó? Leyeron, alguien les predicó, se convirtieron. ¿Y saben cuál es la diferencia, lo que hablaba hoy con mi esposo, entre ellos y nosotros? La decisión de apartarse con Dios y entender que son santificados
separa. Entonces el Señor me hablaba de esto. Es tiempo de que mi iglesia, realmente mis hijos, se aparten para mí, para poder lograr y milagros impresionantes y cosas. Y digo, pero esta gente no era gente perfecta, porque si uno escucha atentamente lo que ellos hablan en sus testimonios, ve que tropezaban y tenían dificultades porque son como nosotros, pero sin embargo perseveraban en la fe, perseveraban en la búsqueda de Dios, lo que los hizo conocer al Señor. Y esto me hablaba el Señor, de trascender. Cuando uno se santifica, significa, me voy a santificar para el Señor, me voy a apartar para el Señor, entonces empiezo a apartar mi tiempo para Dios. ¿Qué es lo que hacían todos estos generales de la fe? Lo que tenían en común de ellos eran todos diferentes, pero lo que tenían en común, que tomaron la decisión de apartarse con el Señor, para que sea Dios quien les hable, para que sea Dios quien los transforme, para que sea el Espíritu Santo enseñándole todas las cosas. Esa era la única diferencia entre ellos y nosotros. Entonces Dios me hablaba de esto, que viene un renuevo, y lo que el Señor quiere traer para la tierra, para nuestras vidas, es eso, que empecemos a apartarnos con Dios, a poder entregarle nuestro tiempo, nuestras oraciones. A veces simplemente decir, Señor, voy, y no sabes qué decir, me meto en vos y te quedás en silencio hasta que Él decida hablarte. Entonces, leyendo y buscando, recordando esta palabra, el Señor me trajo con una claridad, creo que una claridad que lo pude comprender realmente, lo que el Señor Jesús nos quiso enseñar, que es el mismo ejemplo. El ejemplo de esta gente es el ejemplo de Jesús mismo. Jesús atendía a la gente, las necesidades, oraba, predicaba y se apartaba con el Padre. Estaba cansado, agotado, pero su descanso era con el Padre. Entonces, Dios me enseñaba esto. Una vez que uno aprende a santificarse, a guardar este tiempo con Dios, que entendemos lo que es santificarnos realmente, que es, voy a buscar a Dios para cumplir lo que Él tiene conmigo. Si uno no sabe lo que Dios tiene con uno, tiene que orar hasta que Dios se lo diga. Es eso, simplemente, meterse con Dios hasta que Él te diga lo que quiere con tu vida. Y Dios me hablaba de esto. Cuando uno se santifica, empieza a trascender lo mundano. Que lo mundano no deja de tener la prioridad. Todas esas cosas que hoy nos gobiernan, nos preocupan, cuando uno empieza a meterse con Dios, como que te das cuenta que no eran tan importantes. No era tan problemático todo, tan desastroso todo. Cuando uno empieza a meterse con Dios. Y dice, una vez que te liberaste, esto es lo que leí, se lo comparto porque me trajo mucha claridad de lo que es el encuentro con el Señor. Y dice, una vez que te liberaste de todas las preocupaciones materiales, puedes volver y santificarlas. Ahí es cuando empieza la verdadera libertad espiritual. Y yo dije, es verdad. Jesús, ¿qué hacía? Y esta gente misma, no es que vos tenés que abandonar. Hay quienes el Señor los llama, y esta gente, los generales de la fe que yo leía, gente radical que literalmente dejaban su estudio, dejaban su trabajo y salían a predicar como misioneros, porque era lo que sabían en ese entonces. Pero el Señor me traía a luz esto. Cuando vos te empezás a apartar con Dios, en los primeros días la mente sigue estando preocupada, la mente sigue estando en los problemas, pero cuando lográs meterte con el Señor, que el Espíritu Santo empiece a tomar autoridad, que el Espíritu Santo empiece a ser tu compañía, aún el Señor Jesús se puede manifestar, porque Él dijo que iba a estar con nosotros y dijo que le íbamos a ver. El mundo no lo va a ver, pero nosotros lo íbamos a ver. Hasta Él mismo se puede manifestar. Cuando empezamos a tener
experiencias con el Señor, dice, una vez que te liberaste, ya tu mente se libera de las preocupaciones materiales, puedes volver y santificarlas. Es ahí cuando empieza la verdadera libertad. Dice, cuando introduces un propósito más elevado en todo lo que haces, es entonces cuando el poder y la presencia y la gloria de Dios se comienza a manifestar. ¿Qué significa? Que cuando empiezo a tener ese encuentro con Dios, todo lo que yo hago ya no es un pesar. El trabajo, el colegio, lo cotidiano, yo como mamá, lo cotidiano que a veces se vuelve una carga, deja de ser una carga. ¿Por qué? Porque ya lo hago con propósito. Ya no soy yo, es Cristo, Él es el Espíritu Santo que va conmigo y voy con propósito. Y es ahí cuando empiezo a ver las manifestaciones del Señor y su gloria. Es ahí cuando uno va a comprar y se cruza con personas y uno termina hablando o la persona de la nada empieza a contar los problemas. Es esa la manifestación de Dios. Porque es lo que el Señor hace, que se manifieste su presencia. Y aún nosotros vemos en nosotros mismos cómo nuestro carácter, cómo estamos prestos a oír a la gente, cómo nosotros ya no reaccionamos con enojo, con ira o con esa impaciencia, sino que empezamos a ver que estamos distintos. A esto se refiere, que empezamos a verle propósito. Dice que nosotros introducimos un propósito más elevado en todo lo que hacemos. ¿Me entiende? Yo quiero que le quede a usted claro. Nosotros introducimos el propósito en lo que hacemos. Porque ¿sabe qué? Aprendimos que venga el Espíritu y me toque y tiemblo y me caigo al piso y hablo en lengua y siento el fuego. Y no es eso. Eso es una manifestación gloriosa del Señor. Pero el que tiene que llevar el propósito, lo que yo cargo, lo que en mi intimidad tuve con el Señor, lo que aprendí de Él, yo lo empiezo a llevar en todo lo que hago. Y hay un propósito más elevado. Donde estoy, donde me muevo, hay un propósito, el de Cristo. Con las personas, con los animales, hay gente que quizás trabaje con animales, uno no sabe la naturaleza, porque puede haber una persona que, esto es profético, hermano, está en un lugar profético, quizás hay una persona que escucha el mensaje y trabaja en el zoológico, en vez de personas trabaja con animales. La naturaleza tiene que ser redimida, tiene que ser bendecida por los hijos de Dios. ¿Me entiende? Entonces no hay nada en la creación, sino que dice la palabra que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Significa que todo lugar donde yo vaya a la plaza, necesitan que yo manifieste la presencia de Dios. Los árboles, los animales, todo necesita que manifestemos su gloria, su presencia, el adorar a Dios. Escuchan tambores. ¿Qué es lo que escuchan? Malas palabras. Ven pecado, los árboles, las plazas que están oscuras. ¿Qué ven? Drogadicción, pecado, muerte, cuando asaltan, robo. ¿Qué ven? Eso es lo que dejamos en la naturaleza. Pero los hijos de Dios tenemos que ir a redimirla. Por eso el Señor está llamando a salir a la iglesia. Y dice, cuando entendemos y nos apartamos en una relación íntima con Dios, es cuando somos santificados, transformados en nuestra manera de pensar, de ver y de sentir. Se lo voy a repetir para que le quede. Cuando entendemos y nos apartamos en una relación íntima con Dios. No, una relación íntima no es que yo vaya a mi esposo y le diga, necesito que me des plata para comprarme esto, los chicos no tienen championes, compré esto, tengo que gastar, se rompió, arreglarlo. ¿Eso es una relación íntima? No, ¿verdad? Una relación íntima es que puedo sacar, esas son las preocupaciones que hablábamos, esas son las cosas triviales.
las cosas vanas, de lo mundano. Sacamos esa parte y puedo tener una relación íntima de charlar, de hablar. Y entonces ahí nos contamos cómo nos fue en el día. Doy el ejemplo del matrimonio porque el Señor dice que nosotros somos la esposa del Señor. Amén. Entonces, una relación íntima con Dios. Yo vuelco mi corazón delante de Dios, lo bueno, lo malo, lo desagradable, todo lo vuelco delante del Señor y escucho su respuesta. Una relación íntima donde yo escucho, donde recibo, donde percibo y aprendo a conocer lo que el Señor me dice y cómo es su carácter. Porque como uno conoce a las personas, usted no nos conoce al 100%. Tratamos siempre de mostrar cómo somos para que vaya viendo en dónde está. Así que ya le dijimos cómo somos. Usted decide si se queda. Eso es lo que tratamos de hacer siempre. Pero no nos conocemos al 100%. Entonces es necesario pasar tiempo con las personas. Cuando uno pasa tiempo con las personas se da cuenta qué le molesta, cuando se levanta con la viaraza, cuando se levanta mal. Entonces uno en la intimidad que vive aprende a conocer a la persona, lo bueno y lo malo. Y el Señor nos llama a esto, a que tengamos una relación, a apartarnos para tener una relación íntima con Él. Y ahí es cuando empezamos a ser santificados. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, como empezamos a tener una relación, una comunión, no sé si usted se da cuenta que un niño, aún nosotros mismos, depende con quién estemos mucho tiempo, escuchando, hablando, se nos pegan las palabras, las costumbres. Los niños son más fáciles, pero aún nosotros también se nos pegan palabras. Yo, cada vez que vienen los argentinos, le hablo en uruguayo, le digo los gurises y las gurisas. No les gusta, pero lo voy a seguir haciendo. ¿Entiende por qué? Porque estoy entre uruguayos. Entonces se nos pega. Entonces Dios dice, cuando pasamos tiempo con Él, somos santificados porque Él es santo. Y tiene que ser transformada nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque aprendemos a oír a Dios y escuchamos lo que Él piensa. ¿Sobre qué? Sobre lo que le contamos, sobre lo que nos pasa. Cualquier pregunta que le hagamos, Él la va a contestar. Entonces ahí empezamos a ser santificados y cambia nuestra manera de pensar porque Él nos empieza a decir lo que Él piensa y nos empieza a mostrar la manera en que Él ve las cosas. Porque nosotros tenemos una manera de ver las cosas, de ver la vida, de ver la Biblia, de ver la iglesia, de ver todo. Pero Él tiene la manera que tiene Él, esa es la verdad. Entonces, al estar con Él, Él nos empieza a cambiar nuestra manera de ver también y de sentir. Nuestra manera de sentir cambia. Por eso, usted ve a los discípulos, y el Señor me mostraba esto en Pedro. Un Pedro que le cortó la oreja a un soldado, que reaccionaba. Era polvorita. Yo siempre me comparo con él porque usted no me conoce, pero yo era así. Una chispa y polvorita explota, ¿verdad? Bueno, pero un Pedro que estaba eso termina hablando del amor. ¿Qué pasó ahí? El estar con Cristo, la intimidad con el Señor, transformó hasta el sentir. Al mío también el Señor, yo doy fe y dan fe a mis hijos que el Señor me cambió. Dan fe que el Señor, no se ven ahí en el video, pero ellos están dando fe que el Señor me cambió a lo que era. Era bastante brava. Entonces, y vemos eso, el Señor nos cambia el sentir. Nuestra forma de sentir hacia los demás, de sentir lo que los demás nos hacen. El Señor nos cambia, nos da madurez para saber sobrellevar lo que los demás sienten o nos quieren hacer sentir también. El Señor nos sana el corazón, nos hace una coraza para que aprendamos a tratar con la gente. Porque
hay algo que se lo quiero marcar. Si usted se empieza a acercar al Señor, el Señor no lo va a alejar de la gente. Usted ve a Jesús, estaba entre medio de la gente. Hay tiempo donde uno se aparta a solas con el Señor. Pero el Señor, cuando uno más se acerca a Él, luego te trae y te acerca más a la gente. No podemos aislarnos de la gente, porque así nos creó el Señor, para estar en compañía de nuestros hermanos, estar y ser de bendición para ellos y recibir las bendiciones de ellos hacia nosotros. Nunca una persona, un ungido de Dios, verlo siempre solo, tiene problemas en sus emociones. No está bien. Jesús, al menos yo lo que veo en la Biblia y todos los ejemplos, Jesús siempre nos llevaba y nos lleva hacia la gente. Es un tiempo de apartar con el Señor, un tiempo especial de apartar con el Señor, un tiempo de intimidad. Y dice, volviendo a lo que hablaba primero, dice, el trabajo ya no será un yugo cuando tenemos esa relación con el Señor y que hay un propósito más elevado sobre todo lo que hacemos. El trabajo ya no será un yugo opresor, sino un medio por el cual puedo ver manifestarse a Dios a través de mí en ese lugar y proclamar las virtudes y proezas de Dios. Lo que le decía, de repente uno se encuentra escuchando, hablando, haciéndole un favor a alguien, cosas que uno no hacía. Ese es Dios manifestándose a través nuestro. Y el trabajo, dice, no será un yugo. Ya no va a ser un yugo, no tiene que ser un yugo. A veces en los colegios, en las universidades, un yugo, una carga o estar entre gente inconversa, y los cristianos a veces se nos es una carga, pues tengo que ir a escuchar, pero se supone que si yo estoy con Cristo, uno aprende paciencia y aprende que el Señor se empiece a manifestar. Le damos a esa situación un propósito elevado, que es el de Cristo. Entonces ya no va a ser un yugo. ¿Se entiende? Y puedo en ese lugar entender que yo estoy para manifestar a Dios, proclamar las virtudes y las proezas de Dios. Y comienza a haber un cambio de posición. Mire esto, hay un cambio de posición cuando yo soy apartado o apartada para Dios, para un propósito. Tengo autoridad, comienzo a tener un gobierno y ya no vivo sometido. Siempre lo primero que le hacemos cuando viene alguien y su trabajo no le deja congregar, ore que le acomoden los horarios. Lo hemos visto con nuestro hijo, lo ha visto mi esposo, yo misma lo he visto en mi vida. Orás. Yo lo he visto con personas que no nos querían en el trabajo y nos querían echar, y echaron a las 2 personas que eran jefes en realidad. Eran jefes y terminaron las 2 personas patitas en la calle. ¿Por qué? Porque me puse a orar. Porque entendí y antes de eso empecé a hablar del Señor. Empecé a compartir. Mire el cambio, ¿ve? Cuando uno empieza a posicionarse como hijo de Dios, uno toma autoridad y empieza a tener gobierno. Amén. Entonces dice, ya no vivo sometido. ¿Por qué no vivimos sometidos? Porque entendemos que hay un propósito más elevado en Dios, en el lugar donde estamos por ahora, porque todo es pasajero, hermano, por ahora. Entonces Jesús nos enseñó esto. Cuando Pedro había estado toda la noche pescando sin resultados, cansado, frustrado, sin ver frutos de su trabajo, conoce la pesca milagrosa, la parábola de la pesca milagrosa, que no habían pescado nada, Pedro durante toda la noche con sus compañeros, y Jesús viene y le pide la barca para predicar. Le prestan la barca a Jesús, predica. Luego que termina de predicar, le dice a Pedro, andá y tira la red. Pero estuvimos toda la noche, dice Pedro. No pescamos nada, pero bueno, por tu palabra lo voy a hacer. Y cuando fueron,
sacaron, creo que 2 redes, 2 barcas llenas, se les hundían las barcas de tantos peces. ¿Qué hubo ahí? Hubo una palabra y una obediencia. Una palabra y una obediencia. Y Dios que estaba mostrando Jesús, cuando vos te metés con el Señor, porque Jesús vino como hombre, te metés en lo secreto de Dios, Dios empieza a revelarse y se manifiesta a través de tu vida. Y empezás a tener el gobierno, empezás a tener autoridad. Ya no te es una carga lo que haces. ¿Por qué? Porque Pedro estuvo sin Cristo, antes que Jesús llegue, cansado, agobiado, los peces se le fueron, no pescaron nada. Apareció Jesús y le llenó la barca. Obediencia, fe y obediencia. Igual que tenemos la parábola, el sermón cuando Jesús estaba predicando, que no tenían para darle de comer a la gente. Los 2 panes y los 5 peces que el niño trajo, un muchachito, dice la palabra, trajo, porque eran 5.000 personas, sin contar a los niños y mujeres. Y no tenían donde comprar comida. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Tráeme lo que tenés, oró y lo multiplicó, ¿verdad? ¿Qué fue? Autoridad y gobierno. ¿A partir de qué? A partir de una obediencia, fe y obediencia. No hay otra cosa. ¿Qué es lo que puede manifestar el poder de Dios en nuestras vidas? Fe y obediencia. ¿Y por qué no la manifestamos? ¿Nos falta fe o nos falta obediencia, hermano? Algo nos está faltando. Y el Señor lo único que quiere, que nos encerremos con Él, esa obediencia. Y no encerrarnos, como le decía hoy, intimidad. No encerrarte a darle como al esposo o a la esposa todo lo que tiene que hacer, todo lo que hicimos mal. No, me encierro a escuchar y a hablar mi intimidad. Corazón sincero pide el Señor, un espíritu contrito, un corazón quebrantado. Cuando algo se quebranta, se derrama lo que está dentro. Entonces el corazón quebrantado va a derramar lo que tiene adentro delante del Señor. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Entonces, volviendo, dice, Jesús nos está enseñando con estas parábolas que cuando somos santificados para cumplir nuestra misión, acuérdese que somos santificados para cumplir una misión, no apartados del mundo solamente, santificados, apartados para cumplir una misión en esta tierra, y lo comenzamos a obedecer al Señor, la gloria de Dios se tiene que manifestar, sí o sí. La gloria de Dios se tiene que manifestar. No debo vivir solo apartado del mundo esperando que venga Cristo a buscarnos. Eso es lo que está viviendo la iglesia muchas veces, o que nos inculcaron muchos tiempos. Que viene Cristo, vamos, no te juntes con los pecadores porque puede venir Cristo y te quedás. Ese era lo que se nos enseñaba. ¿Y sabe qué es eso? Eso hacer lo que hicieron las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que estaban, las 5 que tenían aceite y las 5 que se durmieron. Las insensatas. ¿Qué hicieron? Se durmieron. Las otras se fueron pero tenían aceite. ¿Qué significa? Que estaban preparadas, que estaban vigilantes, haciendo lo que tenían que hacer. Significa, eso es haciendo lo que tenían que hacer. Entonces no se preocuparon, porque cuando venía el novio, ellas estaban esperándolo, pero estaban despiertas. Y hoy hay una iglesia dormida, preocupada por tantas cosas, peleando porque si es, no es, que si baja el Espíritu Santo así, no baja así. ¿Qué? Y el Señor dice, haz lo que te dije que hagas, manifestá mi gloria. Entonces no debemos vivir solo apartados del mundo, esperando que Cristo venga a buscarnos, porque eso es pecado. Y ahí, ¿cómo comprobamos que es pecado vivir esperando? Me guardo, no peco, pero no le hablo a nadie. Me importo por mi vida, que yo voy, cumplo con Dios, pago diezmo, ofrenda,
y me voy a mi casa, no hablo con nadie, no ayudo a nadie, no soy de ejemplo, o ayudo hasta donde puedo, pero me olvido de buscar el propósito de Dios en mi vida. Escuche, parábola de los talentos. La parábola de los talentos es que el Señor se iba de viaje y le dejó a sus siervos dinero para que lo multipliquen. El que recibió más fue, lo multiplicó, lo invirtió para que cuando venga su amo, su señor, reciba multiplicado, ¿no? El segundo y así cada uno. Y cuando llegó al último, que tenía solamente una moneda, lo escondió porque tuvo miedo. ¿Y sabe qué le dijo su amo? Siervo malvado. Siervo malvado, escondiste, tenías que multiplicarlo si sabías quién soy. Entonces, cuando venga el Señor, ¿qué nos va a decir? No hay excusas para decirle, no hiciste lo que tenías que hacer, no lo hice porque tuve miedo, porque el pastor no me daba lugar. Sabe que usted puede servir al Señor en todos lados. No necesita que nosotros si usted necesita que nosotros le mandemos a hacer algo, o necesita un micrófono, o necesita que el pastor lo ponga en un lugar, es porque tiene un problema en su autoestima. Porque necesita que el pastor me diga. Si Dios ya nos encomendó. Quiere predicar, está en la calle, tiene el WhatsApp, tiene Facebook, tiene de todo para predicar. ¿Qué quiere hacer? ¿Darle de comer a los pobres? Pero el pastor no hace. Dele usted. ¿Tiene 2 sanguchitos? Comparte un sanguchito. Eso es servir al Señor con el hombre que está en la calle. ¿Por qué tantas excusas? ¿Por qué? Cuando sea millonario, cuando yo tenga... No, si ahora tenés 2, da 1. Dijo el Señor, el que tiene 2 capas, que dé una. ¿Qué excusa? Y así, hermano, puedo pasarme toda la tarde hasta mañana y le puedo dar un montón de ejemplos que ponemos excusa delante de Dios en todas las cosas. Estamos llenos de virtudes del Señor en nuestras vidas para ayudar, para dar, para servir. Y esto es un compromiso y un llamado de atención para mí, para el pastor primero, para las líderes y para ustedes también. Porque lo que nos llama el Señor es no a vivir apartados del mundo, como decía, sino que somos santificados para manifestar las virtudes. Cuando yo me relaciono, cuando soy un íntimo, y se lo vuelvo a repetir para que le quede en su mente, cuando yo me relaciono con Dios, cuando soy una persona íntima con Él, puedo contar a los demás de sus virtudes, porque le empiezo a conocer. Y usted va a descubrir que Dios no juzga como nosotros juzgamos. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Orando por una persona que tenía a su hijo ahí que no quería salir de las drogas y demás. Y el Señor le decía a la mamá, no dejes de orar, porque yo pagué mucho por él. Y nosotros que decimos, no quiere cambiar, que se quede. Y el Señor dice, no dejes de orar, porque yo pagué mucho por él. Aprendemos como Él ve. Su misericordia, hermano, es grande, es inmensa y es nueva todos los días. Mientras las personas estén con vida, Jesús está esperando que cambie. Mientras las personas respiran al Señor Jesús, porque el Señor Jesús está al lado. Yo pagué mucho por vos, arrepentite, yo pagué mucho. Pero nosotros ya está, nos cansamos, ¿verdad? Pero cuando aprendemos a ser íntimos con Dios, aprendemos su corazón. Y como decía hoy, cambiar nuestra manera de pensar, como Él piensa, a ver como Él ve, a sentir como Él siente hacia los demás. Nuestro corazón empieza a ser transformado por Él. Entonces Dios quiere que seamos santificados para contar esas virtudes, para que manifestemos su gloria, que podamos entender que tenemos que dar nuestro tiempo para esto, hacernos uno con Dios, que dijo Jesús que somos el que le recibe a Él, se hace un espíritu con Él, ¿verdad? Un espíritu con Él, a través de la oración, del ayuno, de la entrega genuina, ¿cómo tiene que ser la entrega? Genuina, todo nuestro corazón al Señor, toda nuestra voluntad y obediencia.
Solo siendo uno con Cristo podremos manifestar su presencia y su gloria, comenzando a apartarnos de las cosas que nos contaminan y tomando tiempo para pasar con Él y conocerle simplemente. Amén. Y el Señor me mandaba esto que yo tengo que hacer, que es el ayuno del celular, porque el Señor me estaba llamando a ayunar. Y el Señor me decía, tenés que... porque el celular, por más que uno lo tenga en silencio, es un aparatito que distrae mucho. Entonces, si uno va a apartar tiempo con Dios, lo apaga, avisa a las personas que no lo va a usar por un tiempo y lo apaga y se mete con el Señor. Amén. Necesitamos ayunar de lo que hablan los demás, del chisme, de las murmuraciones, los videos de YouTube que hablan del pastor, del fulano, de este, del otro. Necesitamos ayunar de eso, ayunar de todo lo ajeno que tiene que ver con el Señor, todo lo que no es de Dios, toda noticia, todo lo que no es de Dios, lo cortamos para estar con el Señor, para que nuestra mente esté libre. Entonces Dios me mostraba, esta es la diferencia que va a haber de ahora en más en la iglesia en general, y en este lugar usted va a ver diferencia, que es la diferencia de los que se apartan para Dios y los que solo se apartan de las cosas del mundo, de algunas cosas del mundo. ¿Por qué va a haber la diferencia? Porque usted va a ver, el que se aparta con el Señor, usted lo va a ver transformado. Usted va a empezar a ver cómo su rostro brilla. Usted va a ver cómo esa persona empieza a hacer cosas distintas, cómo el Señor usa, cómo se empieza a mover la gloria de Dios mientras alabamos. Usted va a ser testigo de lo que Dios va a hacer con esa gente. Por eso digo que el Señor me habla esto de la juventud y la juventud, porque el Señor quiere redimir la generación. Una generación, sinceramente, hermano, acá tendrían que estar muchos de ustedes dando la palabra, porque son los más ancianos. Y la palabra me dice, cuando hablaba respecto a las mujeres, decía, las mayores enseñen a las jóvenes. Como dijo Pablo a los Gálatas, ya tendrían que ser maestros, pero no están en el lugar del maestro. Es una generación que se quedó estancada, queriendo apartarse del mundo y no entendiendo que tenían que meterse con el Señor para cumplir un propósito, santificarse para hacer algo para Dios. Pero si usted está acá es porque Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. No es cuestión de que somos los escogidos, eso se acabó. ¿A quién le habla el Señor en cada versículo que leí? Al pueblo. ¿Y usted qué es? Pueblo. Y yo soy pueblo. Entonces el Señor llama a santificarnos, apartarnos con Él y hablar o dejar que Él nos hable. Amén. Y poder quebrar nuestra mente, la incredulidad, y empezar a ver los milagros de fe. Y acuérdese que lo único que nos separa del Señor es esto, nuestra mente y la obediencia, la incredulidad y la obediencia. Obedezcamos al Señor y metámonos, confesemos. El Señor va a levantar una generación hermosa en esta ciudad y en esta nación, que podamos bendecirlos, que los jóvenes que vengan puedan ser llenos del Espíritu Santo, transformados, que puedan recibir la vida que Cristo tiene para ellos y que realmente sea Dios en sus vidas. Y que no volvamos nunca más a decirle, apartate de esto, apartate de lo otro, y prohibirles cosas. ¿Saben por qué? Porque sea el Espíritu Santo quien les ponga la convicción en el corazón y se van a apartar solitos sin que nosotros les digamos nada. Porque es el Espíritu el que nos hace apartar de lo malo. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a entregarle. Cada uno sabe si se compromete o no se compromete con el Señor. Puede ponerse de pie, vamos a orar.